Bienvenidos a un nuevo capítulo en nuestro canal. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora mismo para no perderte ninguna de nuestras narraciones. No olvides darle like a este vídeo y activar la campana de notificaciones para estar al tanto de todos nuestros contenidos. En este audiolibro, te llevaré a una aventura llena de misterio, ciencia y supervivencia. La isla misteriosa de Julio Verne te sumergirá en una historia fascinante, donde un grupo de hombres se enfrenta a lo desconocido en una isla deshabitada en medio del océano. Con ingenio, valentía y trabajo en equipo, deberán superar todo tipo de desafíos para desvelar los secretos de este enigmático lugar. Prepárate para vivir la emoción de cada capítulo. Comencemos. Capítulo 1. El naufragio y la llegada a la isla. La tarde del 23 de marzo comenzó como cualquier otra, sin presagios de lo que estaba por suceder. El cielo azul del Pacífico reflejaba una tranquilidad engañosa, mientras un grupo de hombres, científicos y aventureros, se preparaba para lo que sería una expedición única en la historia de la humanidad. A bordo de un globo aerostático, conocido como el Amazonas, surcarían los cielos para estudiar el comportamiento de las corrientes de aire y las temperaturas de las alturas. Pero ni siquiera la ciencia más avanzada podía predecir el desastre que aguardaba al final de su travesía. La tripulación, liderada por el ingeniero Cyrus Smith, un hombre de mente aguda y carácter firme, confiaba en su experiencia. Junto a él, el periodista Gédéon Spilett, con su espíritu curioso y su afán por escribir la historia más grande de su vida, observaba atento las alturas. También estaba Pencroff, un veterano marinero que había navegado por los océanos del mundo, y el joven Harbert, un muchacho que, a pesar de su inexperiencia, compartía el mismo espíritu de aventura que sus compañeros. Pero mientras ascendían por encima de las nubes, algo comenzó a cambiar. Una ligera ráfaga de viento, a primera vista inofensiva, se convirtió en una fuerza descomunal que desestabilizó el globo. El aire, antes suave y calmado, se tornó en una tormenta furiosa. Los pasajeros se aferraron a las cuerdas del globo mientras la embarcación se tambaleaba violentamente. Cyrus Smith, con su experiencia, intentó controlar el aparato, pero las ráfagas de viento eran cada vez más intensas, y el Amazonas parecía condenado a un destino incierto. «Debemos soltar lastre», gritó Smith, pero la violencia de la tormenta les impedía maniobrar con eficacia. Las bolsas de arena que equilibraban el globo cayeron al mar, pero eso no fue suficiente para detener la caída. El viento golpeaba con tal furia que el globo comenzó a descender de forma descontrolada, hacia un abismo de oscuridad y confusión. El rugir del viento se mezclaba con el sonido de los gases escapando de las válvulas, y la sensación de estar cayendo era inevitable. El caos reinó durante lo que pareció una eternidad. El cielo se tornó negro y la tempestad rugió como un animal salvaje, azotando el globo con furia. En medio de la tormenta, el globo alcanzó su límite, y de repente, un estrépito estremecedor resonó por toda la noche. El Amazonas se desplomó, cayendo en picado hacia lo desconocido. El impacto fue brutal. Los miembros de la tripulación, que hasta hacía un momento se aferraban con esperanza a su destino, ahora se encontraron lanzados al abismo. El suelo bajo ellos se desmoronaba, y todo lo que pudieron hacer fue cerrar los ojos, preparándose para lo inevitable. El globo explotó en una nube de llamas y escombros al tocar tierra, pero, de alguna manera, los sobrevivientes se encontraban en un paisaje completamente distinto al que conocían. Al despertar, lo primero que vieron fue un cielo despejado, una luz cálida que iluminaba su rostro. Aunque heridos, lograron ponerse de pie. El deslumbrante sol parecía tan lejano de la tormenta que habían experimentado que les costaba creer que aún se encontraban en el mismo mundo. El grupo se miró entre sí, atónito, incapaz de comprender cómo habían llegado allí, pero una cosa era clara, se encontraban en una isla desconocida. Cyrus Smith fue el primero en tomar la iniciativa. «Tenemos que reunirnos y evaluar la situación», dijo con firmeza. Aunque todavía adolorido por el impacto, su mente seguía siendo tan aguda como siempre. A su lado, Gédéon Spilett, el periodista, comenzó a escribir en su libreta. Sabía que este sería un relato que jamás sería olvidado por la humanidad. La isla era completamente desconocida. El paisaje que los rodeaba no era el que uno esperaría tras un naufragio. No había restos de barcos o rastros de otras civilizaciones. En su lugar, había exuberante vegetación, un mar calmado que se extendía hasta el horizonte y una costa rocosa que los separaba de lo desconocido. Las olas chocaban suavemente contra la orilla,
como si la misma naturaleza tratara de acogerlos, mientras los árboles se mecían suavemente con la brisa. El grupo se movilizó rápidamente. Smith, con su pragmatismo habitual, decidió que lo primero era asegurar un refugio. Debemos encontrar agua potable y un lugar donde refugiarnos antes de que caiga la noche, ordenó, mientras tomaba un pequeño mapa que había logrado rescatar del naufragio. Aunque no tenían idea de dónde se encontraban, la necesidad de sobrevivir les impulsó a moverse rápidamente. Pencroff, el marinero, comenzó a buscar los restos del globo para encontrar cualquier objeto útil, mientras Harbert y Spilett ayudaban a explorar la costa. La sensación de estar tan lejos de la civilización era desconcertante, pero también los llenaba de una energía inesperada. La naturaleza les ofrecía todo lo que necesitaban para sobrevivir, pero a la vez, la isla parecía un lugar misterioso, uno que ocultaba secretos que aún no podían entender. A medida que avanzaban por la isla, Smith, Pencroff y el resto del grupo comenzaron a planificar cómo podrían organizarse para enfrentarse a los desafíos que la isla les presentaría. Era evidente que, a pesar de la tragedia que los había llevado allí, el espíritu de aventura seguía vivo en cada uno de ellos. Esa noche, bajo un cielo despejado y estrellado, se sentaron alrededor de una fogata improvisada. Ninguno de ellos hablaba mucho, pero la emoción por lo que había ocurrido y por lo que estaba por venir flotaba en el aire. La isla los había recibido, pero ¿sería un refugio o una trampa mortal? Esa pregunta permanecía en sus mentes mientras las estrellas brillaban sobre ellos, como testigos de su llegada a este nuevo, misterioso mundo. Capítulo 2. Primeros pasos en la isla. El sol se alzaba en el horizonte, proyectando un resplandor dorado que iluminaba la isla, dándole un aire de calidez engañosa. Sin embargo, la calma que ofrecía al amanecer no era suficiente para disipar la incertidumbre que aún envolvía a los sobrevivientes. La isla, tan exuberante y tranquila a simple vista, guardaba secretos y peligros que aún no habían sido revelados. Después de una noche de incertidumbre y de una primera reflexión sobre su situación, el grupo decidió que era hora de comenzar a explorar a fondo. Cyrus Smith, con su acostumbrada calma, había asumido la dirección del grupo. A pesar de las heridas ocasionadas por el naufragio, su mente seguía alerta. Sabía que la prioridad era encontrar recursos para sobrevivir, especialmente agua potable y alimentos. Exploraremos primero la costa y luego nos adentraremos más en la isla, ordenó con firmeza, y los demás asintieron, sabiendo que solo bajo su liderazgo podrían hallar alguna esperanza. El equipo estaba compuesto por hombres con habilidades diferentes, pero todos estaban de acuerdo en que lo mejor era dividirse en pequeños grupos para abarcar más terreno. Pencroff, el marinero, con su carácter vivaz y su experiencia en la navegación, fue el primero en alzar la voz. Voy a recorrer la playa para ver si encontramos restos del globo o cualquier objeto útil. No sé qué nos depara esta isla, pero algo nos puede servir, dijo, mientras tomaba una antorcha improvisada hecha con palos y hojas secas. Gédéon Spilett, el periodista, decidió acompañarlo, con la esperanza de que algún hallazgo podría ser el inicio de una crónica sobre su increíble aventura. Por su parte, Cyrus Smith, junto con Harbert, el joven que había sido acogido por la expedición como aprendiz, se dirigieron hacia el interior de la isla. Harbert, aunque inexperto, mostraba una notable determinación, y a pesar de su juventud, no tardó en empezar a mostrar su interés por la naturaleza que los rodeaba. Quizás podamos encontrar una fuente de agua, dijo, observando atentamente las huellas de animales y las marcas en el suelo que indicaban que la isla estaba habitada por algún tipo de fauna. La isla era densa, cubierto en su mayor parte por una espesa vegetación. Árboles frondosos, en su mayoría de hojas grandes y brillantes, creaban una sombra refrescante que proporcionaba alivio del calor del día. Sin embargo, la espesura del bosque era un reto en sí misma. Ramas entrelazadas, arbustos espinosos y enredaderas dificultaban la marcha. A pesar de las dificultades, Smith avanzaba decidido, marcando el paso para su compañero más joven. Durante horas, la expedición exploró la isla. A medida que se adentraban más en su interior, la naturaleza se volvía más imponente y misteriosa. Los sonidos de las aves exóticas y los insectos que zumbaban entre los árboles eran lo único que rompía el silencio. En un momento, Harbert se detuvo en seco, señalando algo entre la maleza. «Mira, Cyrus, parece que hay algo allí», dijo, apuntando con su mano hacia un área más despejada. Al acercarse, el grupo descubrió una pequeña corriente de agua clara que serpenteaba entre las rocas,
formando un pequeño arroyo. El agua brillaba bajo el sol, y aunque parecía limpia, Smith no se arriesgaría a beberla sin antes asegurarse de que fuera potable. Aún así, la mera presencia del agua ofreció una sensación de alivio. «Esto es un buen hallazgo», comentó Smith. «Podremos filtrar y purificar el agua para beber. Es un buen primer paso». Mientras tanto, en la costa, Pencroff y Spilett buscaban los restos del globo. La playa estaba en su mayoría desierta, pero tras varios kilómetros de búsqueda, Pencroff se detuvo de repente, señalando algo a lo lejos. «Mira allí», exclamó. En la distancia, una pieza metálica de gran tamaño relucía bajo el sol, parcialmente cubierta por las olas. El marinero y el periodista corrieron hacia ella, y pronto descubrieron que era una de las hélices del globo. Aunque dañada, podría servirles para alguna de sus futuras construcciones. Pencroff, siempre ingenioso, comenzó a recoger todo lo que pudiera ser útil: trozos de tela, cuerdas y piezas metálicas. «Nada se desperdicia aquí», comentó mientras guardaba cuidadosamente los objetos en una bolsa improvisada hecha de tela. «Podremos hacer herramientas con esto». Al regresar a la orilla, los dos hombres reunieron al grupo, y Smith, con el ánimo renovado, decidió que era hora de seguir adelante con una segunda exploración hacia el interior, buscando más recursos y explorando con más detalle el terreno. Estaban descubriendo la isla, pero aún no sabían si era un refugio seguro o si les aguardaba un nuevo peligro. Durante la tarde, la expedición exploró una zona más montañosa de la isla. Desde la cima de una colina, pudieron ver toda la extensión de su nuevo hogar, un paisaje selvático y misterioso que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. La isla era grande, con acantilados que caían abruptamente al mar y zonas más planas cubiertas por una densa vegetación. Lo que más los desconcertaba era la absoluta soledad del lugar. No había señales de animales grandes ni de seres humanos. Estaban completamente solos. Antes de que cayera la noche, el grupo se reunió en un claro del bosque donde habían encontrado una cueva pequeña, lo suficientemente grande para usarse como refugio temporal. Estaba protegida del viento y los elementos, y podría servir como base para sus actividades. Mientras montaban un campamento improvisado, Spilett aprovechó para sacar su libreta y tomar algunas notas. «Esto será el comienzo de una historia única», pensó para sí mismo, mientras escribía los detalles de su primer día en la isla. Esa noche, mientras el fuego crepitaba en su campamento, el grupo reflexionó sobre los descubrimientos del día. Habían encontrado agua, algunos materiales útiles y un refugio, pero el verdadero misterio de la isla seguía sin desvelarse. Sin embargo, lo más inquietante era la sensación de estar observados. Aunque no podían identificar el origen de esa sensación, algo les decía que no estaban completamente solos. «Al menos hemos dado los primeros pasos en nuestra supervivencia», dijo Cyrus Smith, mientras se acomodaba cerca del fuego. «Pero aún queda mucho por descubrir». Esa noche, con la isla rodeándolos en la oscuridad, los sobrevivientes no pudieron evitar sentir una mezcla de alivio y temor. La isla era un misterio, y aunque el primer día había sido prometedor, sabían que el verdadero desafío apenas comenzaba. Capítulo 3. Exploración y primeros descubrimientos. La madrugada de al día siguiente amaneció fresca, con el sol ascendiendo lentamente sobre el horizonte y bañando de una luz cálida la selva que rodeaba el campamento. Los primeros rayos de luz atravesaban las copas de los árboles, iluminando las hojas mojadas por el rocío de la noche anterior. La isla seguía pareciendo misteriosa y hermosa, pero había una sensación palpable de que, más allá de su apariencia tranquila, escondía muchos secretos por descubrir. El grupo, que aún se encontraba en su refugio temporal, despertó temprano, listos para continuar con la exploración. A pesar de la fatiga acumulada por el naufragio y la ansiedad del primer día en un entorno completamente desconocido, el espíritu de aventura seguía vivo en cada uno de ellos. Los hombres sabían que lo primordial era asegurar su supervivencia y entender mejor el entorno en el que se encontraban. Era el momento de adentrarse más en la isla y buscar recursos, pero también de mapear la geografía del lugar. Cyrus Smith, quien no dejaba de ser el líder pragmático del grupo, convocó a todos a una reunión antes de partir. Lo primero es establecer un perímetro de seguridad. Necesitamos explorar más a fondo, pero debemos ser cautelosos. La isla está llena de sorpresas, y algunas de ellas podrían ser peligrosas. Por ahora, dividámonos en dos grupos, uno que se adentrará al oeste, en dirección hacia esas montañas,
y otro que permanecerá cerca de la costa, verificando si encontramos más restos del globo o algo que nos sirva. Pencroff y Harbert, siempre entusiastas, se ofrecieron voluntarios para la parte más exigente de la expedición, hacia las montañas. Spilett, el periodista, se unió a Cyrus Smith y al joven Harbert, mientras que el resto del grupo, bajo la dirección de Pencroff, tomaría la costa. De todos modos, los hombres sabían que debían permanecer siempre en contacto, al menos por señales sonoras, para no perderse o entrar en territorios desconocidos sin poder alertar a los demás. La división fue clara, y aunque el grupo se separó, todos compartían la misma misión: desentrañar los misterios de la isla. El grupo de las montañas. Cyrus Smith, Pencroff y Harbert marchaban con determinación, avanzando por el terreno accidentado que pronto los llevó a una pendiente ascendente. A medida que subían, la vegetación se hacía más espesa y la fauna más diversa. De repente, Pencroff, con su ojo entrenado en la naturaleza, señaló algo con su dedo. «Miren allí», dijo en voz baja, como si temiera interrumpir el silencio profundo que los rodeaba. A través de las ramas de los árboles, se alcanzaba a ver una grieta en el terreno, una formación rocosa extraña que parecía haber sido desgarrada por algún tipo de cataclismo. A medida que se acercaban, la grieta se iba ampliando, y, al final, descubrieron lo que parecía ser una caverna de gran tamaño. Era un hallazgo intrigante, pero también inquietante. La entrada de la cueva estaba rodeada por un espeso manto de vegetación, lo que le daba un aspecto casi oculto, como si la naturaleza misma hubiera intentado esconderla. «¿Deberíamos entrar?», preguntó Harbert, su voz llena de incertidumbre. «Es mejor asegurarnos de que no haya peligros dentro». «Vamos a inspeccionar cuidadosamente», respondió Smith. A pesar de su cautela, el ingeniero no podía evitar sentirse intrigado. Una cueva de este tamaño no era algo común, y bien podría ser la clave para entender los misterios de la isla. Sin embargo, había algo que les decía que no debían apresurarse. El grupo avanzó con cautela, introduciendo primero una rama para comprobar si el interior de la cueva estaba deshabitado. El sonido de la madera rozando las paredes de piedra resonó por el interior, pero no hubo respuesta inmediata. Con eso, decidieron entrar. El interior de la cueva era oscuro, pero no del todo cerrado. El techo estaba relativamente alto, lo suficiente como para que los hombres pudieran caminar sin agacharse. A medida que sus ojos se acostumbraban a la penumbra, pudieron ver que las paredes estaban cubiertas por un extraño musgo verde fosforescente que emitía una luz tenue, creando una atmósfera casi fantasmal. A lo largo de las paredes, había marcas que parecían ser más que simples grietas naturales. Surcos extraños, como si alguien o algo hubiera rasgado las rocas en un pasado distante. Cyrus Smith, al examinar las marcas, murmuró pensativo: «Esto no es algo natural. Algo o alguien ha estado aquí antes. Es posible que esta cueva sea más importante de lo que parece». Decidieron explorar más a fondo. Mientras avanzaban, la cueva se fue abriendo, revelando un gran espacio. En el centro de la sala, había una pila de piedras y restos de madera que parecían haber sido abandonados hace mucho tiempo. Lo más sorprendente, sin embargo, fue el hallazgo de un objeto metálico parcialmente enterrado entre las piedras. Se trataba de una especie de esfera de hierro, corroída por el tiempo pero aún lo suficientemente intacta como para ser reconocida como algo construido por manos humanas. Pencroff, con su instinto de marinero, se adelantó y levantó la esfera. «¿Qué diablos es esto?», preguntó, examinando el objeto con curiosidad. Smith se acercó y observó más detenidamente. «Parece una especie de baliza o dispositivo de algún tipo. No es algo que esperara encontrar aquí en una isla deshabitada», dijo, tocando la esfera. «Este hallazgo solo aumenta los misterios de la isla. Deberemos seguir investigando». Con la esfera en sus manos, el grupo decidió regresar a su campamento para analizar el hallazgo con más detenimiento. La cueva, sin duda, guardaba más secretos, pero por el momento, era mejor no adentrarse más. El grupo de la costa. Mientras tanto, Spilett, junto con el resto del equipo, había decidido recorrer la costa en busca de más pistas sobre su situación. Aunque el paisaje costero era impresionante, con acantilados que caían al mar y formaciones rocosas que rompían las olas, no hubo mucho que los ayudara a comprender más sobre la isla. Sin embargo, al final del día, uno de los miembros del grupo, Harbert, descubrió algo intrigante cerca de una de las grandes rocas. «Mirad esto», exclamó,
señalando unas extrañas huellas en la arena. Eran grandes, y aunque no se parecían a las huellas de animales conocidos, tenían una forma definida, casi humana, pero de un tamaño considerablemente más grande. Estas huellas son recientes, comentó Spilett, mientras observaba las marcas con una mezcla de fascinación y preocupación. ¿Quién o qué podría haber dejado esto aquí? La inquietante posibilidad de que la isla no estuviera tan deshabitada como pensaban comenzaba a instalarse en sus mentes. ¿Había alguien más en la isla? ¿O acaso eran vestigios de algún ser desconocido? Sin respuestas claras, el grupo decidió regresar a la cueva para compartir sus hallazgos. La reunión en el campamento. Cuando el grupo se reunió al final del día, Cyrus Smith y su equipo compartieron sus descubrimientos de la cueva, mientras que Spilett relató el hallazgo de las huellas en la costa. Los hombres estaban intrigados, pero también inquietos. No podían ignorar la sensación de que algo o alguien podría estar observándolos, esperando el momento adecuado para revelar sus propios secretos. El día había sido productivo, pero la incertidumbre seguía pesando sobre ellos. Al caer la noche, con el fuego crepitando y las estrellas brillando en el cielo, los sobrevivientes no pudieron evitar sentir que la isla, aunque hermosa y rica en recursos, estaba envuelta en una niebla de misterio que podría tener consecuencias más profundas de lo que imaginaban. Parece que la isla no es tan deshabitada como pensábamos, dijo Cyrus Smith, mirando a sus compañeros. Pero, por ahora, debemos estar atentos y continuar nuestra exploración con cautela. Esa noche, el sonido de la selva les acompañó, y la isla, con todos sus enigmas, permaneció bajo su vigilancia. Capítulo 4. Nuevas amenazas y hallazgos misteriosos. La mañana siguiente amaneció con un calor opresivo, típico de las tierras tropicales. A medida que el sol se elevaba sobre el horizonte, el ambiente parecía cargado de humedad, y la isla despertaba en un torbellino de sonidos. Aves exóticas cantaban desde las alturas de los árboles, y el crujir de las hojas secas se escuchaba a lo lejos, como si algo o alguien se moviera entre la espesura. La sensación de estar observados, que ya había comenzado a rondar las mentes del grupo, se intensificó, pero era imposible saber si se trataba de su imaginación o si realmente había algo acechándolos en la selva. Cyrus Smith, después de una breve reunión con los demás, decidió que lo mejor era continuar la exploración. El hallazgo de las huellas en la playa y la esfera metálica en la cueva aumentaron la sensación de misterio, pero también ofrecían la posibilidad de comprender más sobre la isla. Lo que en un principio parecía un lugar remoto y deshabitado, ahora se revelaba como un enigma lleno de posibles respuestas que debían ser descubiertas con cautela. Hoy debemos concentrarnos en investigar esas huellas. No podemos quedarnos con la duda de si estamos realmente solos aquí, dijo Smith, con voz firme. Spilett, acompáñame en esta exploración. Harbert y Pencroff, quiero que continúen en la costa y busquen más indicios. Si encontramos algo importante, debemos reunirnos rápidamente. La expedición se dividió una vez más, pero ahora con un aire de tensión. La pregunta que pesaba sobre todos era la misma: ¿quién más podía estar en la isla? El rastreo de las huellas. El grupo de Smith y Spilett se dirigió hacia el lugar donde Harbert había encontrado las huellas en la costa. La arena aún conservaba los contornos definidos de aquellas marcas extrañas, que se alargaban hacia el interior de la isla. El rastro parecía seguir una dirección específica, y era evidente que alguien o algo había cruzado ese camino en las últimas horas. A medida que avanzaban, la vegetación se volvía más densa, y las huellas se adentraban cada vez más en la selva. Estas huellas no se parecen a las de ningún animal que haya visto antes, dijo Spilett, con voz cautelosa, mientras se agachaba para observarlas más de cerca. Parecen humanas, pero ¿quién podría haber estado aquí antes que nosotros? Smith, aunque igualmente desconcertado, no perdió el foco. Mantén los ojos abiertos. No sabemos qué tipo de criatura o persona podría estar en esta isla. Si seguimos este rastro, es posible que podamos descubrir algo más sobre lo que nos espera aquí. Continuaron avanzando por la selva, a medida que las huellas los conducían más adentro, en un terreno desconocido. El ambiente a su alrededor se volvía más sombrío, las sombras proyectadas por los árboles caían pesadamente sobre ellos, y el aire se volvía cada vez más espeso y difícil de respirar. El silencio, que en ocasiones se había roto por el canto de los pájaros, ahora era ensordecedor. Tras varias horas de caminata, el rastro terminó abruptamente en un claro.
La vegetación cesó y, en su lugar, apareció una extraña construcción, una estructura de piedra, cubierta por musgo y enredaderas. A pesar de los años de abandono, la construcción estaba bastante bien conservada. Era pequeña, pero robusta, con paredes gruesas y un techo que, aunque parcialmente derrumbado, seguía siendo visible. «¿Qué es esto?», murmuró Spilett, incapaz de comprender lo que estaban observando. ¿Una construcción en medio de la selva? Cyrus Smith avanzó cautelosamente hacia la estructura, examinando cada detalle. La forma y los materiales de la construcción eran completamente diferentes a cualquier cosa que pudiera haber esperado encontrar en una isla deshabitada. No se parecía a ninguna edificación típica de los pueblos conocidos. Las piedras que componían la estructura parecían de una manufactura más avanzada que cualquier construcción nativa de la región. «Esto no es obra de seres humanos comunes», dijo Smith, con tono grave. «Alguien ha vivido aquí. O alguien ha estado aquí recientemente». Cuando el grupo se acercó más a la construcción, Spilett descubrió una puerta, que aunque parcialmente obstruida por la maleza, aún podía abrirse. Con un esfuerzo, logró mover algunas piedras y despejar el acceso. La puerta se abrió lentamente con un chirrido, revelando en su interior un espacio oscuro y frío. No sabían qué esperar, pero algo en su interior les decía que estaban a punto de descubrir un gran misterio. El interior de la construcción. Al principio, lo único que podían ver era oscuridad. Pero, a medida que sus ojos se adaptaban, comenzaron a distinguir algunas formas dentro de la sala. En el centro, una mesa de piedra se encontraba cubierta por una capa de polvo y telarañas. Alrededor de la mesa, había una serie de extraños objetos, que parecían ser herramientas o artefactos de un origen desconocido. «Esto parece una especie de taller o laboratorio», comentó Spilett, mientras inspeccionaba los objetos. Había extraños instrumentos, y algunos de ellos parecían incluso ser metálicos, lo que indicaba un nivel tecnológico superior al que esperaban encontrar en una isla perdida en medio del océano. Smith se acercó a un pequeño estante y encontró un cuaderno cubierto de polvo. Lo tomó con cuidado, temeroso de dañar cualquier posible pista sobre el pasado de la isla. Al abrirlo, encontró una serie de garabatos, pero también algunas palabras escritas en un idioma extraño, que ninguno de ellos pudo entender. La tinta, aunque descolorida, aún era legible. Algunas frases repetían conceptos sobre observación, control y experimentos, lo que aumentaba la inquietud del grupo. «Esto es un hallazgo significativo», dijo Cyrus, mirando las páginas del cuaderno con creciente preocupación. Alguien estaba experimentando aquí, y no eran simples habitantes de una isla. Este lugar parece tener un propósito mucho mayor. De repente, una sensación de incomodidad comenzó a crecer entre ellos. La habitación estaba llena de objetos que no tenían explicación, y la atmósfera, a pesar de la aparente quietud, parecía cargada de presencias invisibles. «Es hora de irnos», sugirió Spilett, su voz tensa. «Esto no parece un lugar seguro para permanecer mucho tiempo». Smith asintió, guardando rápidamente el cuaderno y mirando alrededor con cautela. «Sí, mejor regresemos al campamento. Hay mucho que necesitamos analizar, y esto es solo el principio. No sabemos qué más nos depara esta isla, pero debemos estar preparados». La amenaza que acecha. Al salir de la estructura, el grupo se sintió un poco más aliviado, pero la inquietud seguía latente. No podían dejar de preguntarse por quién o qué había dejado ese cuaderno, esos objetos extraños y esa construcción tan peculiar. Mientras regresaban por el mismo camino que habían seguido hasta el claro, una sensación de peligro inminente comenzó a apoderarse de ellos. El aire estaba más pesado, y el sonido del bosque había cambiado. Ahora, era más denso, más vibrante, como si la isla misma los estuviera observando. De repente, un ruido detrás de ellos los hizo girar. Un crujido, algo moviéndose a gran velocidad entre la maleza. Los tres se detuvieron en seco, sus corazones latiendo con fuerza, y en ese preciso momento, algo se movió entre los árboles con tal rapidez que apenas pudieron distinguir su forma. Sin embargo, lo que sí pudieron ver fue su tamaño. Era grande, mucho más grande que un hombre común. Algo o alguien estaba acechando. Smith, con un gesto de alerta, hizo una señal a los demás para que se detuvieran y se mantuvieran en silencio. Todos, con los nervios al límite, esperaron en el silencio absoluto. La amenaza no se mostró,
pero la sensación de peligro nunca desapareció. ¿Qué era eso? ¿Quién estaba en la isla? Las respuestas, como siempre, parecían estar más allá de su alcance. «Nos vamos al campamento», murmuró Smith, su voz baja y firme. «Ahora». Con el corazón en la garganta, el grupo se apresuró en su camino de regreso, sabiendo que no estaban solos en la isla, y que la próxima vez que algo se mostrara, podría ser mucho más peligroso de lo que jamás imaginaron. La isla, con su calma engañosa, había revelado solo una pequeña fracción de su misterio, y lo que quedaba por descubrir podría cambiar todo lo que sabían sobre el mundo que creían conocer. Capítulo 5. El regreso al campamento y nuevas sorpresas. El regreso al campamento fue más apresurado de lo que ninguno de los miembros del grupo había anticipado. El aire, cargado de humedad y misterio, parecía volverse más pesado con cada paso que daban. La sombra de los árboles se alargaba, y el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, creando una atmósfera inquietante. Aunque no lograron ver de cerca lo que los había acechado en el claro, la sensación de peligro se mantenía constante en sus mentes. Cyrus Smith, el líder del grupo, avanzaba con paso firme, aunque sus ojos no dejaban de escanear el entorno, como si algo o alguien estuviera observándolos desde la penumbra de la selva. Aunque trataba de mantener la calma, la presión de la situación era evidente, y sus compañeros lo notaban. «¿Crees que alguien más esté en la isla?», preguntó Spilett, con tono serio pero curioso, mientras caminaba junto a él. Smith no respondió de inmediato. En lugar de eso, su mirada se perdió por un momento en el horizonte, donde el sol ya estaba desapareciendo detrás de las montañas, bañando la isla con un resplandor rojizo. Tras un breve silencio, respondió: «No lo sé, Spilett. Pero algo me dice que esta isla tiene más secretos de los que podemos imaginar. Lo que descubrimos hoy no es algo que pueda haber pasado desapercibido. Este lugar no es una isla deshabitada. Y ese cuaderno, esos artefactos, no tienen una explicación sencilla». El grupo continuó su camino hacia el campamento, pero a medida que se adentraban nuevamente en la selva, comenzaron a notar algo extraño. El ruido del bosque había cambiado. El canto de las aves, que antes parecía tan abundante, ahora estaba ausente. Los árboles, que solían moverse suavemente con la brisa, ahora se mantenían estáticos, casi como si la isla misma hubiera caído en un silencio absoluto. La sensación de ser observado se intensificaba, y la presión en el aire parecía aumentar. «¿Has notado eso?», dijo Pencroff, mirando alrededor con desconfianza. «Está demasiado callado. Algo no está bien». «Sí, yo también lo siento», respondió Smith, ajustándose la mochila. «Debemos seguir adelante, pero con más cuidado. Cualquier cosa puede pasar en este lugar». Al llegar al campamento, el grupo se apresuró a encender un fuego para calentar la comida. Los rostros de todos estaban tensos, y no era solo el cansancio de la jornada lo que los afectaba, era el miedo latente a lo desconocido. No sabían qué les depararía la noche, pero la sensación de peligro era palpable. Incluso el fiel perro Top, que siempre había estado alerta, se mostró inquieto, caminando en círculos cerca de sus dueños y ladrando de vez en cuando hacia la oscuridad de la selva. Cyrus Smith, tras un rápido vistazo al campamento, decidió que era el momento de organizar las tareas y analizar los hallazgos del día. «Spilett, Harbert, quiero que pasen la noche revisando ese cuaderno y los artefactos. Quizás encontremos alguna pista más sobre la naturaleza de esta isla». Mientras Spilett y Harbert se retiraban hacia una de las tiendas improvisadas para estudiar los objetos, Smith se quedó con Pencroff cerca del fuego. «Vamos a tener que estar preparados para cualquier cosa», dijo Smith en voz baja, sin apartar la vista del horizonte. «No sabemos si hay más de esos seres o personas en la isla. Y lo que vimos en ese cuaderno, eso no era algo de alguien común. Necesitamos estar vigilantes». Pencroff asintió, aunque su rostro mostraba una preocupación que no podía ocultar. «¿Qué pasa si esa gente que mencionan en el cuaderno viene hacia aquí? ¿Y si no son amistosos?». Smith pensó por un momento antes de responder. «Eso es precisamente lo que me preocupa. Es posible que no estemos solos, y si hay personas en la isla, necesitamos entender qué están haciendo aquí. Cuanto más rápido podamos reunir información, mejor». La aparición de un nuevo hallazgo. La noche pasó lentamente, marcada por la inquietud y la tensión. El fuego chisporroteaba mientras el grupo intentaba descansar.
Sin embargo, no tardó en suceder algo que cambiaría el rumbo de su estancia en la isla. A mitad de la noche, el sonido de algo moviéndose a través de la selva rompió el silencio. No era el viento, ni el crujir habitual de los árboles. Este sonido era más profundo, más pesado, como si algo grande se acercara hacia ellos. Todos se despertaron de inmediato, alarmados. El miedo comenzó a crecer en sus corazones. ¿Sería otra criatura extraña o algún ser humano desconocido? Smith, al ver la preocupación en los rostros de sus compañeros, les hizo una señal para que se quedaran en silencio. No podía arriesgarse a tomar decisiones precipitadas. Por un momento, todo se detuvo. La isla pareció caer en un silencio absoluto, y los sonidos que antes llenaban el aire desaparecieron por completo. De repente, un resplandor tenue comenzó a brillar entre los árboles, distante pero perceptible. Era como una luz débil que se movía en la oscuridad, titilando de manera irregular, como si estuviera siendo sostenida por alguien o algo. Los ojos de Smith se estrecharon. ¿Qué demonios es eso? ¿Es una antorcha?, preguntó Spilett, acercándose lentamente. No lo sé, respondió Smith, pero debemos averiguarlo. Mantengan la calma y sigan mis instrucciones. El grupo avanzó sigilosamente, acercándose al lugar de donde provenía la luz. Cada paso que daban parecía más lento, como si el tiempo se alargara con cada respiración. A medida que se aproximaban, la luz se hizo más clara, hasta que, finalmente, pudieron distinguir a lo lejos una figura. Era una persona, caminando a paso lento a través de la oscuridad, con una antorcha en mano. Su rostro estaba parcialmente cubierto por una máscara, y su presencia parecía más inquietante que tranquilizadora. ¿Quién es esa persona?, susurró Harbert, su voz temblorosa. Quédense atrás, ordenó Smith, su voz firme pero tensa. No sabemos qué intenciones tiene. Lo último que necesitamos ahora es un enfrentamiento. La figura se detuvo por un momento, mirando hacia el campamento sin decir una palabra. El brillo de la antorcha iluminó su rostro de manera parcial, pero aún era imposible distinguirlo completamente. Con un gesto lento y calculado, comenzó a retroceder hacia la selva, desapareciendo nuevamente en la oscuridad. «Espera, ¿lo perseguimos?», preguntó Spilett, pero Smith negó con la cabeza. «No. No esta noche. Necesitamos descansar y planificar bien qué hacer. Este lugar ya no es seguro». La figura misteriosa había dejado a los expedicionarios con más preguntas que respuestas. ¿Quién era esa persona? ¿Qué hacía en la isla? ¿Y por qué se escondía de ellos? El misterio de la isla se profundizaba cada vez más, y con él, el peligro que acechaba en las sombras. Mientras el grupo regresaba al campamento, la sensación de incertidumbre aumentaba. La isla, que al principio parecía ser solo un refugio olvidado por el mundo, ahora se revelaba como un lugar lleno de secretos, amenazas y seres misteriosos. Y lo que estaba claro era que, para sobrevivir, tendrían que desvelar cada uno de esos secretos antes de que fuera demasiado tarde. Capítulo 6. La huella de un misterio antiguo. El amanecer llegó lentamente, bañando la isla con un suave resplandor que apenas logró disipar la inquietud que había calado hondo en los corazones de los náufragos. El misterio de la figura en la oscuridad había dejado una marca de desconfianza que ninguno de los miembros del grupo podía ignorar. El fuego del campamento seguía ardiendo débilmente, aunque ahora, más que fuente de calor, era un recordatorio constante de la vulnerabilidad que sentían. Cyrus Smith, sin embargo, sabía que no podían permitirse el lujo de quedar atrapados por el miedo. Debían continuar con su trabajo y analizar lo que la isla les ofrecía, especialmente con las nuevas inquietantes preguntas que habían surgido. Después de todo, estaban atrapados en ese lugar, y el único camino hacia la supervivencia era desentrañar sus secretos, por oscuros y peligrosos que fueran. «Hoy debemos investigar más a fondo», dijo Smith mientras se reunían alrededor del fuego, el cual comenzaba a extinguirse. «No podemos seguir ignorando las huellas de esa figura que vimos anoche. Necesitamos respuestas, y la única forma de obtenerlas es adentrándonos más en la isla». Pencroff, siempre práctico y directo, asintió. «Pero debemos ser cautelosos. Esa persona, esa figura no parecía de fiar». Smith miró a su alrededor y, al ver la preocupación en los rostros de los demás, decidió que era el momento adecuado para compartir un pensamiento que había estado dándole vueltas durante toda la noche. «Creo que lo que vimos anoche no era simplemente un ser humano.
No estoy seguro, pero la manera en que desapareció, como si se desvaneciera entre las sombras, me hace pensar que hay algo mucho más grande en esta isla. Algo que hemos estado pasando por alto. ¿Un fantasma?, preguntó Harbert, sorprendiendo a todos con la pregunta, aunque en su voz se reflejaba más curiosidad que miedo. Tal vez no un fantasma en el sentido clásico, respondió Smith. Pero la isla es antigua. Y lo que hemos visto hasta ahora nos indica que hay secretos aquí mucho más profundos. Tal vez hay algo o alguien en esta isla que sabe mucho más sobre su historia y su propósito de lo que nosotros podemos imaginar. Tras esa breve discusión, el grupo se puso en marcha. Decidieron dividirse en dos grupos. Cyrus Smith y Spilett seguirían la pista de la figura misteriosa, mientras que Pencroff, Harbert y Top se encargarían de investigar el entorno cercano, buscando cualquier posible fuente de agua potable y comida. El sol comenzaba a calentar la tierra, y la humedad se hacía cada vez más densa. El caminar por la isla no era fácil, pues la vegetación densa parecía tragar todo a su paso. Las lianas colgaban de los árboles como serpientes inofensivas, pero de alguna manera hacían que cada paso fuera más lento y difícil. «Estamos cerca de la zona donde vimos la figura anoche», dijo Smith, señalando una zona más oscura y densa de la selva, donde los árboles parecían entrelazarse más estrechamente. «Esto podría ser peligroso. Manténganse alertas». El silencio era casi absoluto, salvo por el canto lejano de algunos pájaros y el crujir de las ramas bajo sus pies. A medida que avanzaban, Smith y Spilett notaron algo extraño. La tierra debajo de sus pies no era como la de otras partes de la isla. Era más firme, como si hubiera sido trabajada o alterada de alguna manera. Un escalofrío recorrió la espalda de Smith. «¿Qué es esto?», murmuró Spilett, al agacharse para examinar el suelo. Cyrus Smith se acercó para observar mejor. Lo que vio le hizo fruncir el ceño. La tierra estaba agrietada, pero las grietas no eran naturales. Parecían haber sido abiertas por algo, como si alguna maquinaria o alguna fuerza desconocida hubiera alterado el terreno. «Esto no es obra de la naturaleza», dijo Smith, reflexionando en voz alta. «Alguien ha estado aquí, y hace mucho tiempo». Spilett asintió. «¿Crees que la figura anoche podría estar relacionada con esto?» «No lo sé, pero estoy seguro de que debemos seguir este camino», respondió Smith con determinación. «Esto podría ser una pista clave. Hay algo debajo de la superficie de esta isla que aún no entendemos». Ambos continuaron su camino, esquivando las raíces expuestas y las piedras, hasta llegar a una pequeña colina que parecía haber sido construida por alguien, o al menos alterada de manera intencionada. En la cima, rodeada de vegetación, se encontraba una entrada oculta, una especie de arco de piedra cubierto por musgo y raíces gruesas. El arco no era natural. Claramente había sido trabajado por manos humanas, pero hacía mucho tiempo. «¿Qué es esto?», susurró Spilett, tocando el borde del arco con cautela. «¿Una entrada secreta?» «Una entrada o una tumba», respondió Smith, su voz grave. «Lo que sea, necesitamos entrar. Esto podría ser la clave para entender más sobre esta isla». Ambos se acercaron más y, con esfuerzo, lograron apartar algunas de las raíces y musgo que cubrían el arco. Al fondo, vislumbraron una abertura en la roca que parecía conducir hacia un pasaje subterráneo. «No podemos dar marcha atrás ahora», dijo Smith con resolución. «Este lugar nos está llamando». Con una linterna que Spilett había guardado, comenzaron a adentrarse en el pasaje. Al principio, el camino era estrecho y lleno de polvo. Las paredes de piedra, cubiertas por líquenes y musgo, daban la sensación de haber sido olvidadas por siglos. Sin embargo, a medida que avanzaban, el aire se volvía más fresco y la atmósfera más pesada. Cada paso hacia adentro parecía traer consigo un sentimiento creciente de ansiedad. «Esto no es normal», dijo Spilett, su voz resonando en el silencio del pasaje. «Estamos entrando en algo muy antiguo». Smith asintió sin decir palabra. Sabía que las respuestas a los secretos de la isla podrían estar en ese pasaje, pero también entendía que lo que descubrirían allí podría cambiarlo todo. El pasaje se ensanchaba a medida que avanzaban, y después de unos minutos, llegaron a una amplia cámara. En el centro de la sala, había un pedestal de piedra sobre el cual descansaba un objeto cubierto por un paño envejecido. Smith se acercó cautelosamente y levantó el paño con manos temblorosas. Lo que vio le dejó sin aliento. Era un mapa.
Un mapa de la isla. Pero no era un mapa cualquiera. Estaba marcado con símbolos extraños y rutas que no reconocían. Las marcas parecían indicar ubicaciones clave, algunos de ellos en la misma zona en la que ellos se encontraban. Esto cambiará todo, dijo Smith, mirando fijamente el mapa, ahora más convencido que nunca de que habían tropezado con algo mucho más grande de lo que habían imaginado. El misterio de la isla, ahora, comenzaba a desvelarse. Capítulo 7. El enigma del mapa y los primeros pasos hacia la verdad. El aire en la cámara subterránea se sentía denso, como si el mismo tiempo hubiera quedado atrapado allí, esperando a que alguien descubriera lo que había estado oculto durante siglos. Smith y Spilett estaban paralizados por la magnitud de su hallazgo. El mapa, que descansaba sobre el pedestal de piedra, parecía un objeto salido de otro tiempo, su superficie desgastada por la acción de los siglos, pero sus detalles eran aún lo suficientemente nítidos como para transmitir un mensaje claro. Había rutas y ubicaciones ocultas en la isla que jamás habían imaginado. «Este mapa es increíble», dijo Spilett, su voz quebrada por la asombro. «Parece que alguien ya exploró esta isla antes que nosotros, y dejó esto aquí para guiarnos». Smith, con el mapa en las manos, lo observó detenidamente. Las rutas estaban marcadas con símbolos que no podían identificar, pero había algo en la forma en que se habían trazado las líneas que sugería una intención clara, un camino que guiaba hacia ciertos puntos clave, algunos de los cuales coincidían con la zona en la que se encontraban. «Veo que hay algunas marcas cerca de la costa, y otras en el interior de la isla, como si fueran lugares especiales», dijo Smith, señalando el mapa. «Este podría ser el mapa de un antiguo explorador, o incluso, de alguien que vivió aquí mucho tiempo antes que nosotros». Spilett, con una mezcla de cautela y emoción, preguntó, «¿Y qué hacemos ahora? ¿Lo seguimos?» «Sí», respondió Smith, guardando el mapa con cuidado en su mochila. «No tenemos muchas opciones. Este mapa es nuestra mejor pista. Debemos seguirlo, pero con mucha precaución. Puede que nos lleve a algo crucial sobre esta isla, o puede que nos ponga en peligro». Ambos hombres salieron de la cámara subterránea con el corazón acelerado, el eco de sus pasos resonando en las paredes de piedra. Mientras ascendían por el pasaje estrecho, el sentimiento de descubrimiento y peligro se mezclaba en sus mentes. El mapa parecía ofrecerles una llave para desentrañar los secretos de la isla, pero también sabían que al adentrarse en sus misterios, podían estar poniendo en riesgo sus vidas. Al salir de la oscuridad de la cueva, el sol ya se había elevado un poco más, y la luz dorada iluminaba la selva con una calidez reconfortante. El grupo, que había estado esperando en el campamento, los observó acercarse, notando de inmediato la seriedad en las caras de Smith y Spilett. «¿Qué encontraron?», preguntó Harbert, con curiosidad visible en sus ojos. «Un mapa», dijo Smith, mostrándoselo a todos. «Parece ser un mapa antiguo de la isla. No sabemos quién lo hizo, pero está lleno de símbolos y rutas. Hay puntos marcados en el mapa que podrían ser lugares importantes. Creemos que debemos seguirlo». Pencroff se acercó, mirando el mapa con interés. «¿Y qué hay en esos puntos? ¿Sabemos algo sobre lo que podrían ser?» «No estamos seguros», respondió Smith, «pero tenemos que investigarlos. Este mapa podría ser nuestra única oportunidad de entender lo que realmente está pasando en esta isla». «Bueno, no podemos quedarnos aquí todo el día», dijo Pencroff, siempre pragmático. «Si vamos a seguir el mapa, necesitamos prepararnos. Debemos asegurarnos de llevar suficiente agua y comida». Con una nueva determinación, el grupo comenzó a hacer los preparativos para lo que sería una nueva expedición hacia los puntos marcados en el mapa. La emoción de la posibilidad de descubrir algo oculto en la isla llenaba el aire, pero la preocupación por lo desconocido seguía siendo una sombra constante en sus pensamientos. Nadie podía predecir qué les depararía este nuevo camino. La marcha hacia el primer punto. El primer punto marcado en el mapa estaba cerca de la costa, y el grupo decidió que debía ser el primero en investigar. Smith, Spilett, Pencroff y Harbert caminaron en fila, con Top siguiéndolos fielmente. La isla, que antes les había parecido una vasta extensión de naturaleza salvaje, ahora se sentía diferente. Cada árbol, cada roca, cada movimiento en la selva parecía estar observado por ojos invisibles. El trayecto hacia la costa no fue fácil. La selva se volvía más densa a medida que avanzaban, y las lianas y raíces caídas complicaban el paso.
Los sonidos del bosque parecían multiplicarse, y aunque durante el día la isla era vibrante, ese ruido constante solo aumentaba la sensación de que algo acechaba. «Esto es más raro de lo que pensaba», dijo Harbert, mirando alrededor. «Nunca imaginé que la isla fuera tan cerrada. Como si estuviera viva». «Lo está», murmuró Smith, con los ojos fijos en el horizonte. «De una manera u otra, está viva. Y debemos estar preparados para todo». Finalmente, después de varias horas de caminar a través de la espesa vegetación, llegaron al primer punto marcado en el mapa, una pequeña cala rodeada de rocas altas, con una estrecha franja de arena que se extendía hacia el océano. La vista era espectacular, pero no era el paisaje lo que les preocupaba. «¿Qué hay aquí?», preguntó Pencroff, observando la zona con desconfianza. Smith se agachó y comenzó a examinar la arena. Con un gesto de la mano, les indicó que se acercaran. «Miren esto», dijo mientras señalaba una serie de huellas profundas en la arena. «Estas huellas son recientes. No son de animales salvajes». Spilett se acercó y examinó las huellas. «Parece que alguien ha estado aquí recientemente», dijo, su tono lleno de sorpresa. «¿Crees que la persona que vimos anoche es la misma que dejó estas huellas?» «No lo sé», respondió Smith, su mirada fija en el suelo. «Pero alguien ha estado aquí, y no hace mucho tiempo. Esto confirma que no estamos solos». El grupo comenzó a investigar más a fondo la zona, buscando cualquier otra pista. Fue entonces cuando Harbert, explorando cerca de las rocas, descubrió algo más, un objeto parcialmente enterrado en la arena. Al acercarse, lo desenterró con sus manos, revelando una caja de metal oxidado. «Miren esto», exclamó, mientras levantaba la caja. Smith y los demás se acercaron rápidamente. La caja estaba cubierta de musgo y salitre, pero claramente era antigua, casi como si hubiera estado allí durante décadas, tal vez siglos. «¿Qué será esto?», preguntó Pencroff, mientras Smith examinaba el objeto con atención. «Solo hay una forma de saberlo», respondió Smith, abriendo la caja con cuidado. Dentro, encontraron algo sorprendente, un conjunto de antiguos instrumentos de navegación, mapas adicionales, y algo que parecía un diario, aunque estaba bastante deteriorado. Esto es lo que necesitábamos», dijo Smith, sosteniendo el diario. «Parece ser un diario de alguien que estuvo aquí antes que nosotros. Quizá podamos entender más sobre lo que está pasando en esta isla». Al abrir el diario con cautela, encontraron una entrada que describía con detalle los eventos ocurridos en la isla. Un naufragio, el avistamiento de extrañas señales en el cielo, y la referencia a un antiguo culto que habitaba en la isla. Las palabras eran confusas y desconcertantes, pero el mensaje era claro: algo más estaba ocurriendo en la isla, algo que no podían comprender todavía. «Esto es solo el principio», dijo Smith, con una expresión grave. «Lo que sea que está sucediendo aquí, ahora tenemos las herramientas para entenderlo». Y con ese descubrimiento, la verdad oculta de la isla comenzaba a salir lentamente a la luz, llevándolos a una nueva serie de desafíos y revelaciones que cambiarían para siempre su destino. Capítulo 8. La conexión perdida. El descubrimiento de la caja metálica y su contenido había dejado al grupo con una mezcla de asombro y desconcierto. El diario en particular parecía ofrecerles un vistazo al pasado de la isla, pero la información que contenía era fragmentada, con referencias a eventos y personajes que no comprendían del todo. Sin embargo, ese trozo de historia aparentemente olvidada por el tiempo podría ser la clave para desvelar los misterios de la isla y, tal vez, su propia supervivencia. El sol estaba comenzando a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y dorados, mientras el grupo se reunía alrededor de la caja y sus extraños contenidos. Smith fue el primero en tomar la palabra, su voz grave y decidida, aunque reflejaba una creciente preocupación por las implicaciones de lo que habían encontrado. «Este diario habla de un culto, pero no hay suficientes detalles para saber qué tipo de culto es. Mencionan señales extrañas en el cielo, y hay referencias a una serie de rituales que se celebraban en la isla», dijo Smith, su rostro marcado por una profunda reflexión. Spilett, que había estado leyendo las páginas del diario con atención, levantó la vista. Es como si alguien intentara comunicar algo, pero sin dar demasiados detalles. Hay fragmentos de frases que parecen inconclusas, como si la persona que lo escribió temiera ser descubierta. «Es cierto», coincidió Smith, «pero esto también puede ser una advertencia.
Necesitamos saber más sobre ese culto, lo que sea, y cómo se relaciona con la isla. Porque lo que queda claro es que la isla no es simplemente un lugar deshabitado. Ha sido escenario de algo mucho más grande. ¿Y qué hay de las huellas que encontramos en la playa?, preguntó Pencroff, mientras se sentaba junto a los otros. No podemos olvidar que alguien más ha estado aquí. Es posible que estén relacionados con todo esto. Lo sabemos, respondió Smith, mirando a sus compañeros. Y lo que es aún más preocupante, las huellas eran recientes. Algo o alguien ha llegado a la isla. Y eso es lo que tenemos que descubrir. El grupo acordó pasar la noche en la pequeña cala, ya que el clima era benigno y la ubicación les proporcionaba cierta seguridad. Mientras el fuego crepitaba, cada uno de ellos reflexionaba sobre lo que habían aprendido hasta ese momento. Harbert, siempre curioso, no podía dejar de pensar en las extrañas menciones del culto en el diario. Decidió acercarse a Smith para hablar con él en privado. Cyrus, comenzó Harbert, ¿tú crees que todo esto podría estar relacionado con lo que vimos anoche? Es decir, esa figura que apareció de la nada. Smith lo miró fijamente, considerando la pregunta. No lo sé, Harbert. Pero es posible. Lo que vimos podría ser solo una parte del enigma. Si este culto tiene algo que ver con lo que está ocurriendo aquí, esa figura podría ser uno de sus miembros, o algo mucho más antiguo que nosotros aún no entendemos. Pero si el culto ha estado aquí tanto tiempo, ¿por qué no hemos encontrado más pistas antes?, continuó Harbert, un poco más alarmado. ¿Por qué ha pasado tanto tiempo sin que nos diéramos cuenta de su presencia? Eso es lo que tenemos que descubrir, respondió Smith, con tono sombrío. El hecho de que no hayamos encontrado evidencia antes no significa que no estuviera allí. Puede que esta isla haya estado dormida hasta ahora. Quizás fue algo que despertó, o algo que llegó, y está comenzando a tomar forma. Mientras la conversación se apagaba en el aire fresco de la noche, el grupo se preparó para descansar, aunque el sueño fue inquieto. Nadie podía quitarse de la cabeza las palabras del diario, ni la creciente sensación de que algo los observaba. El campamento parecía más vulnerable que nunca, como si los árboles mismos fueran conscientes de su presencia. A la mañana siguiente, el grupo decidió continuar con su investigación, siguiendo las pistas del mapa y las huellas. Sabían que la isla tenía más secretos por revelar, pero cada paso que daban hacia esos secretos los acercaba también al peligro que se cernía sobre ellos. La expedición hacia el corazón de la isla. Después de un desayuno rápido, comenzaron a prepararse para su próxima expedición. Esta vez, se adentrarían más en el interior de la isla, siguiendo una de las rutas señaladas en el mapa. Había varias ubicaciones marcadas, pero la siguiente parecía ser la más cercana y tal vez la más importante. Un círculo de rocas que aparecía en el mapa como un lugar de encuentro o de rituales. La selva, como siempre, era implacable. La vegetación se volvía más espesa, y el sonido del viento a través de los árboles parecía un susurro lejano que lo seguía constantemente. Mientras caminaban, Spilett sacó una de las páginas del diario, la que hablaba de la ubicación de los rituales. Lo que dice aquí es inquietante, comentó Spilett mientras leía en voz baja. Habla de una ceremonia que se lleva a cabo en el corazón de la isla, donde los fieles se reúnen para rendir culto a una entidad desconocida. Lo que no está claro es qué tipo de ser adoran. Una entidad desconocida, repitió Smith, masticando sus palabras. Eso suena a algo que no queremos encontrar. Y aquí también menciona una piedra, continuó Spilett. Parece que es una piedra especial, una que se usa en los rituales. Podría ser un objeto de poder, o algo simbólico. Tal vez la piedra misma sea la clave de todo esto. El grupo llegó finalmente a la zona que el mapa señalaba. Un claro se abrió ante ellos, rodeado por enormes rocas cubiertas de musgo y líquenes. Las piedras formaban un círculo irregular, y en el centro, en la base de una de las rocas más grandes, había un altar de piedra que parecía haber sido trabajado por manos humanas. Era antiguo, sin duda, pero la perfección de su construcción sugería que aún había alguien que lo mantenía. Este es el lugar, dijo Smith en voz baja, mientras observaba el altar. Aquí es donde probablemente ocurrían los rituales. El aire parecía más denso en este claro, y una extraña sensación de opresión cayó sobre ellos. Pencroff dio un paso hacia adelante, pero Spilett lo detuvo. Esperen. Antes de acercarnos al altar,
Necesitamos estar seguros de lo que estamos haciendo, dijo Spilett, mirando con desconfianza las piedras y la oscuridad que se cernía sobre el claro. Sí, respondió Smith, mirando el altar con una mezcla de temor y fascinación. No sabemos qué puede haber aquí. Pero ahora, más que nunca, debemos descubrir lo que está ocurriendo. Este es el primer paso hacia la verdad. Con cautela, el grupo comenzó a explorar el círculo de rocas. Las piedras estaban cubiertas de inscripciones que parecían antiguos símbolos, aunque algunos de ellos parecían conocidos, similares a los que habían visto en el mapa y en el diario. Sin embargo, a medida que se acercaban al altar, un escalofrío recorrió sus espaldas. El aire estaba frío, y el sol, que antes brillaba con fuerza, parecía haberse oscurecido por completo. Y justo cuando uno de ellos alcanzó a tocar el altar, el aire se agitó violentamente. Un viento fuerte y repentino hizo que las hojas y las ramas se sacudieran, y una sombra oscura cruzó rápidamente sobre ellos. Todos se quedaron inmóviles, mirando hacia el horizonte, donde la oscuridad parecía alargarse de manera antinatural. Algo está aquí, murmuró Spilett, con los ojos muy abiertos. Y no somos bienvenidos. La isla comenzaba a revelar su rostro más oscuro, y el grupo sabía que ahora no había marcha atrás. Capítulo 9. La sombra en la selva. El viento que había surgido repentinamente continuó su rugido en las copas de los árboles, creando un eco que resonaba por toda la isla. La sombra que cruzó el horizonte antes de desaparecer entre las densas sombras de la selva dejó al grupo en un estado de alerta. Había algo en el aire, algo palpable, que los ponía en una posición más vulnerable que nunca. Spilett, con el rostro tenso, observaba el claro mientras los demás se acercaban al altar de piedra. Los símbolos esculpidos en las rocas parecían cobrar vida a la luz difusa del día, y la atmósfera se volvía más opresiva, como si la isla misma estuviera despertando de un largo sueño. «Es una trampa», murmuró Spilett, casi como si hablara para sí mismo. «Esto no es una coincidencia. Alguien nos ha estado esperando». Smith se adelantó, decidido, pero su mirada también reflejaba una creciente ansiedad. «Necesitamos ser cautelosos. Si la isla está oculta en estos misterios, no sabemos qué podemos liberar al tocar este altar». Pencroff, con su usual optimismo, intentó restar importancia al momento tenso. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ya hemos estado en peores situaciones. Sin embargo, el eco del viento que se desvanecía entre los árboles no parecía ser un buen presagio, y la sensación de que algo los observaba se hacía más fuerte. No había tiempo para discusiones. La búsqueda de respuestas los había llevado hasta este punto, y ahora, más que nunca, debían encontrar las piezas del rompecabezas. Smith, con decisión, tocó uno de los símbolos tallados en la piedra. El instante en que sus dedos rozaron la roca, el sonido del viento cesó abruptamente. Un silencio profundo se extendió por todo el claro, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Los pájaros que antes cantaban en la lejanía callaron de inmediato, y el único sonido que se podía escuchar era el latido de sus propios corazones. El altar, que hasta ese momento parecía una construcción inofensiva, comenzó a vibrar suavemente, y las rocas cercanas resonaron con una energía extraña. El grupo se dio cuenta de que la isla no era simplemente un refugio natural. Era un lugar donde fuerzas invisibles parecían tener poder sobre todo lo que ocurría allí. Algo estaba a punto de suceder. «¡Cuidado!», gritó Harbert, al notar que una grieta comenzaba a abrirse en la base del altar. La grieta se expandió rápidamente, dejando escapar una luz brillante y cegadora que hizo que el grupo retrocediera instintivamente. La luz emanaba del altar como si se tratara de una puerta que se abría hacia otro mundo. En el interior de la grieta, podían ver algo reflejado, sombras en movimiento, como si seres invisibles se estuvieran desplazando entre las paredes de la grieta. La luz era fría, intensa, y casi parecía tener vida propia, vibrando con una fuerza extraña. ¿Qué es eso?, preguntó Pencroff, su voz temblorosa. Nadie parecía tener una respuesta clara. De repente, algo emergió de la grieta. Era una figura oscura, borrosa, que se deslizaba hacia ellos con una agilidad antinatural. No era completamente humano, pero su forma parecía humana, o al menos intentaba parecerlo. La figura se movía como si la gravedad no tuviera efecto sobre ella, fluyendo entre las rocas como una sombra viva. «Es una trampa. Es un ser de la oscuridad», gritó Spilett, intentando retroceder.
Su voz estaba llena de pánico, pero también de una terrible comprensión. «Nos han atrapado». La figura en la grieta comenzó a tomar forma con más claridad. Un ser con una silueta oscura, cuyos ojos brillaban con un resplandor siniestro, se acercaba al grupo. Su presencia parecía llenar el aire de una energía palpable, como si estuvieran al borde de un abismo insondable. Smith, al ver la aproximación de la entidad, no dudó. Sacó su pistola de su cinturón y apuntó hacia la figura. «Detente», ordenó, su voz firme, aunque su mano temblaba levemente. El ruido de la pistola disparando resonó en el claro, pero la entidad no se detuvo. La bala pasó a través de ella sin causar ningún efecto visible. No era un ser que pudiera ser detenido por medios convencionales. «Esto no es real», exclamó Pencroff, mirando horrorizado. «¿Qué es esta cosa?» «Es un guardián, o al menos eso creo», respondió Spilett, con una creciente sensación de terror. «Lo que hay aquí no es de este mundo. Estamos tocando algo mucho más antiguo, algo mucho más grande de lo que podemos comprender». La figura avanzaba lentamente hacia ellos, y de repente, todos los símbolos en las rocas comenzaron a brillar con una intensidad cegadora. La grieta en el altar se amplió aún más, y una especie de torbellino de sombras comenzó a formarse alrededor de la entidad. «¡Corran!», gritó Smith, tomando la iniciativa y comenzando a retroceder hacia el borde del claro. Los demás lo siguieron rápidamente, pero el terror de lo que estaban presenciando les dejaba poco aliento. La figura oscilaba, moviéndose con una velocidad escalofriante, pero parecía evitar acercarse demasiado al grupo. Era como si estuviera probando su reacción, o como si hubiera sido liberada por su contacto con el altar. A medida que corrían hacia la selva, la figura comenzó a desvanecerse lentamente, como si se disolviera en el aire mismo. El torbellino de sombras desapareció tan repentinamente como había llegado, dejando tras de sí un aire pesado y cargado de misterio. El grupo se detuvo a una distancia segura, mirando atrás, pero no vieron más rastros de la entidad. Todo estaba en silencio una vez más, y el viento comenzó a soplar nuevamente a través de los árboles, como si nada hubiera pasado. «¿Qué acaba de suceder?», murmuró Pencroff, sudoroso y pálido. «Lo que acaba de suceder», dijo Smith con voz grave, «es solo el principio de algo mucho más grande. La isla está viva, y lo que hemos encontrado aquí no es solo un culto. Es algo más antiguo, más peligroso. Necesitamos saber todo lo que podamos sobre esta entidad antes de que sea demasiado tarde». El grupo, aún temblando por lo que había sucedido, se dio cuenta de que la isla no solo estaba llena de misterios, sino que esos misterios podían ser mucho más mortales de lo que jamás habrían imaginado. Capítulo 10. El refugio de los olvidados. El grupo se había reunido rápidamente a cierta distancia del círculo de rocas, todos respirando con dificultad después del extraño encuentro con la entidad que había emergido del altar. Aunque la figura oscura se había desvanecido, la sensación de peligro persistía en el aire. Cada uno de ellos se sentó en silencio, tratando de asimilar lo que acababan de presenciar, mientras sus corazones seguían latiendo con fuerza. «¿Qué era eso?», preguntó Harbert, su voz temblorosa. No era humana, ni siquiera parecía un animal. Era algo más. Smith, el más calmado del grupo, se frotó la frente con la mano, como si intentara ordenar sus pensamientos. Lo que vimos ahí no era una simple sombra o un espectro. No, eso era algo que pertenecía a otro plano, a otra dimensión. Algo antiguo, que ha estado esperando mucho tiempo para ser liberado. Pero, ¿por qué ahora? Spilett levantó la vista, su rostro marcado por la inquietud. ¿Por qué ahora, y por qué nosotros? No hemos hecho nada para despertar a esa cosa. Smith se quedó en silencio por un momento, mirando las rocas en la distancia donde la entidad había emergido. No lo sé. Pero lo que sí sé es que la isla tiene secretos que ni siquiera podemos imaginar. Y estamos demasiado cerca de esos secretos para alejarnos ahora. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos rojos y naranjas, mientras el grupo continuaba discutiendo lo ocurrido. Sabían que no podían permanecer allí mucho más tiempo, ya que la oscuridad pronto se apoderaría del lugar, y el peligro de la isla seguía acechando. Decidieron que lo mejor era retirarse a su campamento temporal, y al amanecer, continuar con la exploración. Pero antes de regresar, Spilett sugirió una última idea. «Antes de irnos, hay algo que debemos hacer.
Necesitamos encontrar un refugio seguro donde podamos pensar con calma, lejos de este lugar y de las amenazas que acechan en la isla. Un lugar donde podamos analizar lo que hemos encontrado y prepararnos para lo que viene. Smith estuvo de acuerdo. Es una buena idea. Hemos pasado por muchas situaciones, pero hasta ahora nunca hemos tenido que enfrentarnos a algo como esto. Con esa resolución, el grupo se adentró nuevamente en la espesa selva, buscando un lugar que pudiera ofrecerles un refugio seguro. A medida que caminaban, el cielo se oscurecía cada vez más, y los sonidos de la isla parecían volverse más distantes, como si todo se hubiera detenido para observarlos. La selva se volvía más impenetrable, y cada paso los llevaba más adentro de una jungla silenciosa y misteriosa. Finalmente, después de varias horas de marcha, llegaron a un pequeño valle rodeado de grandes árboles. El lugar parecía tranquilo y apartado, alejado del resto de la isla. El suelo era blando y cubierto de hojas caídas, y un río pequeño pero claro serpenteaba a través del valle, aportando una sensación de frescura al ambiente. «Este parece un buen lugar», comentó Pencroff, aliviado por la sensación de seguridad que les ofrecía el lugar. «Podemos montar aquí un campamento». «Sí», dijo Smith, mirando alrededor. «Este sitio parece adecuado. Es apartado y, lo más importante, tiene agua. Podemos pasar la noche aquí y pensar en los próximos pasos». El grupo comenzó a organizarse, construyendo un refugio improvisado con ramas y hojas de los árboles cercanos. Aunque la noche se cernía sobre ellos, el lugar parecía tranquilo, casi acogedor. Sin embargo, ninguno de ellos podía sacudirse la sensación de que la isla los observaba, de que había algo más en el aire, algo que no podían entender. A medida que la oscuridad caía, el grupo se sentó alrededor de una fogata que rápidamente encendieron. El crepitar del fuego era reconfortante, pero el silencio profundo que los rodeaba era inquietante. Mientras comían, compartían sus pensamientos sobre lo sucedido. «¿Qué creen que es esa entidad?», preguntó Spilett, mirando las llamas danzarinas. «No lo sé», respondió Smith, «pero lo que está claro es que no estábamos preparados para enfrentar algo como eso. Parece que esa entidad tiene un vínculo muy estrecho con la isla, algo que va más allá de lo que conocemos». Harbert, que había estado pensativo durante gran parte de la conversación, interrumpió. «Pero eso del culto, lo que encontramos en el diario, ¿qué significa todo eso? Hay una conexión con esa criatura, con esa cosa que vimos». «Es probable», dijo Smith. «Creo que el culto estaba relacionado con estas entidades. Los símbolos, los rituales, todo parece indicar que estaban intentando invocar algo de lo que no sabían las consecuencias. Y esa entidad podría ser la manifestación de todo lo que el culto intentaba despertar». Pencroff, siempre más pragmático, frunció el ceño. «Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Detener al culto? ¿Destruir esa cosa? ¿Dejar la isla?» «Salir no es una opción, Pencroff», contestó Smith, mirando fijamente las llamas. «Ya hemos cruzado demasiado lejos en este misterio. No podemos irnos sin entender por completo lo que está sucediendo aquí. Pero tampoco podemos quedarnos sin un plan». «Lo que necesitamos», intervino Spilett, «es más información. Necesitamos investigar más a fondo el diario. Hay algo que no hemos notado, algo que se nos ha escapado. No podemos continuar sin entender cómo estos cultos están conectados con los seres que habitaban esta isla». «Es cierto», asintió Smith. «Pero debemos tener cuidado. Lo que encontramos hasta ahora ha sido solo la punta del iceberg. Y la isla tiene muchas más sorpresas ocultas». La conversación continuó mientras el grupo se preparaba para la noche. Cada uno de ellos reflexionaba sobre los horrores a los que se habían enfrentado y sobre lo que aún les quedaba por descubrir. El refugio en el valle les ofrecía una sensación de seguridad momentánea, pero sabían que los peligros de la isla aún acechaban, más cerca de lo que imaginaban. Con el fuego crepitando a su alrededor, el grupo se acomodó en su improvisado campamento, cada uno luchando por encontrar algo de paz en medio del caos. La noche estaba llena de ruidos extraños, pero por primera vez desde que llegaron a la isla, algo les dio esperanza: no estaban solos. Había una conexión en todo esto, algo que los unía a los misterios de la isla. Y pronto, muy pronto, serían capaces de desvelar todos los secretos que aún se escondían en la oscuridad. Pero mientras se sumían en el sueño,
la isla seguía observándolos, y la sombra de la entidad que había emergido del altar seguía acechando en las profundidades de su mente. Capítulo 11. El susurro del viento. La mañana llegó sin previo aviso, casi de forma silenciosa, como si la isla misma se hubiera detenido a observar a los sobrevivientes del extraño encuentro de la noche anterior. La luz dorada del sol atravesaba las copas de los árboles, derramándose en el suelo del valle en suaves rayos que hacían brillar la humedad de las hojas y la hierba. El grupo se despertó lentamente, con el cansancio reflejado en sus rostros. El sueño había sido inquietante, lleno de pesadillas fragmentadas sobre figuras sombrías y ecos de voces lejanas que susurraban desde lo profundo de la selva. Nadie había hablado mucho durante la noche, pero la incomodidad de lo sucedido había dejado una marca en todos. ¿Alguno de ustedes escuchó algo?, preguntó Harbert, observando a los demás mientras se levantaba, su rostro aún marcado por la fatiga. Smith, que se encontraba de pie cerca de la orilla del pequeño río, miró al joven con una expresión pensativa. «¿Escuchar? ¿Cómo qué? El viento siempre tiene algo que decir en esta isla, pero esta vez algo me dice que lo que hemos oído no fue solo una ilusión». «Eso es lo que pensé», dijo Spilett, uniéndose al grupo mientras se acomodaba el sombrero. «Hubo algo en la voz del viento anoche, como si estuviera llamándonos». «¿Llamándonos? ¿A qué?», preguntó Pencroff, con un tono escéptico, mientras comenzaba a recoger sus cosas. «¿A qué demonios nos llama el viento? Ya tuvimos suficiente con las entidades sombrías y los cultos». Pero Smith, siempre tan calculador, no parecía tan dispuesto a desechar esa idea. «Quizás no sea solo el viento. No lo sé, pero después de lo que vimos, siento que la isla nos está guiando hacia algo. Y puede que esa guía no sea tan peligrosa como parece». A pesar del escepticismo de algunos, el grupo comprendió que había mucho más por descubrir, y que cada día que pasaran en la isla, sus respuestas se entrelazaban con nuevas preguntas. Así que, después de un desayuno rápido y de haber organizado su campamento, comenzaron a prepararse para lo que parecía ser otro día lleno de misterios por resolver. Decidieron seguir el cauce del río, pensando que éste podría llevarlos a algún lugar importante. Si la isla tenía secretos ocultos, es posible que el agua fuera la clave. Había algo en el fluir constante de los ríos que conectaba de alguna manera las diferentes áreas de la isla, y tal vez, solo tal vez, el río los conduciría hacia algo que podrían usar a su favor. El viaje a lo largo del río comenzó tranquilo, con el murmullo del agua ofreciendo una sensación de paz temporal. Sin embargo, pronto, el paisaje comenzó a cambiar. A medida que avanzaban, la selva se volvía más densa y las rocas se alzaban a su alrededor como murallas naturales, estrechando el paso del río y creando desfiladeros que parecían laberintos. La sensación de claustrofobia aumentaba con cada paso. «¿Nos estamos acercando a algo?», preguntó Harbert, mirando a su alrededor mientras el grupo se movía cuidadosamente por el estrecho sendero formado por las rocas. Smith, al frente, no respondió de inmediato. Sus ojos estaban fijos en el horizonte, observando los detalles del paisaje. «Sí», dijo finalmente. «Estamos acercándonos a algo. No puedo decir qué, pero las rocas, las formaciones en este lugar, parecen demasiado organizadas para ser simplemente naturales». Spilett, que caminaba cerca de Smith, examinó la pared de roca frente a ellos. Esto no es normal. Estas rocas tienen símbolos tallados, y las grietas en ellas son demasiado simétricas. Como si fueran construidas, no como si fueran formaciones naturales». El grupo se detuvo frente a un enorme bloque de piedra que se alzaba en medio del paso. Estaba cubierto por una capa de musgo, pero se podían distinguir claramente los símbolos grabados en su superficie, más complejos que los que habían visto hasta ahora. Eran runas, pero no pertenecían a ningún idioma conocido por ellos. «Esto es inquietante», murmuró Spilett, tocando uno de los símbolos con cautela. «Estas runas parecen estar conectadas con lo que vimos en el altar. ¿Pero qué significa todo esto?». De repente, un sonido extraño interrumpió sus pensamientos. Era un susurro suave, como el murmullo del viento, pero en esta ocasión, más claro, más cercano. El viento se agitaba, y las voces que parecían provenir de lo profundo de la selva comenzaban a tomar forma. «Escuchen», dijo Smith, alzando una mano para callar a los demás. «¿Escuchan eso?». El grupo se quedó en silencio, con los ojos fijos en el paisaje que los rodeaba.
El susurro se intensificó, y poco a poco comenzó a convertirse en un murmullo casi ininteligible. Como si algo les hablara desde más allá de lo visible, algo que había estado esperando para ser descubierto. «Es como si nos estuvieran llamando», dijo Spilett, mirando a su alrededor, nervioso. «¿Qué significa esto?» «Es la isla», respondió Smith, su voz firme, aunque su rostro mostraba preocupación. «Creo que está tratando de comunicarse con nosotros». «Pero, ¿cómo?», preguntó Harbert. «¿Con qué propósito?». Smith no respondió de inmediato. Miraba las rocas, el río, el cielo que se estaba cubriendo de nubes oscuras. La sensación de que estaban siendo observados se intensificaba. La isla tiene un propósito. Nos está mostrando algo. Pero no sabemos si debemos seguirla o si estamos jugando con fuego. Con una expresión resuelta, Smith comenzó a caminar hacia la formación de rocas, las cuales parecían alinearse de una manera demasiado precisa para ser producto del azar. Los símbolos en la piedra parecían relucir débilmente al tocar la luz del sol, y el susurro del viento parecía volverse más fuerte a medida que se acercaban. De repente, el susurro cambió, y las voces, antes imprecisas, ahora parecían decir algo. Una palabra. Un nombre. Un eco que resonó en la mente de todos. Ardón. La palabra flotó en el aire, profunda y resonante, como un llamado ancestral. Ardón, repitió Spilett en voz baja. ¿Qué significa? Eso es lo que debemos descubrir, dijo Smith, mirando fijamente las rocas. Ese nombre es el siguiente paso en el enigma de esta isla. El viento comenzó a soplar con más fuerza, y las sombras de los árboles se alargaron, formando figuras extrañas sobre el suelo cubierto de hojas. Mientras las voces se desvanecían, el grupo comprendió que se adentraban aún más en lo desconocido. Había algo más grande que los esperaba, algo antiguo, y solo al seguir las señales de la isla podrían desvelar todos sus secretos. Con determinación renovada, pero con el miedo palpando sus espaldas, continuaron su camino hacia lo desconocido. Ardón no era solo un nombre, era una clave. Y de alguna manera, sabían que la isla no les dejaría descansar hasta que hubieran descubierto todo lo que escondía. Así, en medio del susurro del viento y las sombras que se alargaban por el suelo, el grupo siguió su camino. Sin saber que lo peor estaba aún por llegar. Capítulo 12. El enigma de Ardón. El sol se había ocultado completamente detrás de las densas nubes grises, dejando el cielo en sombras y cubriendo la isla con una capa ominosa. La brisa, ahora más fría, azotaba las copas de los árboles y hacía que las sombras parecieran moverse, tomando formas extrañas que se alargaban a medida que avanzaban. El eco del susurro que habían escuchado seguía resonando en sus mentes, como una sombra persistente que se aferraba a sus pensamientos. El grupo continuó su camino entre las rocas, sin perder de vista los símbolos grabados en las superficies de las piedras. Ardón, esa palabra, repetida en sus mentes, parecía ser la clave de todo lo que estaban enfrentando. Pero, ¿qué significaba? ¿Era el nombre de una entidad, o quizás un lugar, una figura histórica, o incluso una advertencia? Creo que estamos cerca de algo importante, dijo Smith, mientras avanzaba con cautela, observando los detalles a su alrededor. Estas formaciones rocosas son demasiado exactas, demasiado cuidadas. Alguien o algo construyó esto, no lo hizo la naturaleza. Pencroff, siempre más pragmático, miró con escepticismo las piedras talladas. Pero, ¿qué podemos hacer con esto? No sabemos nada sobre este Ardón, ni si es algo que deberíamos investigar. Tenemos que seguir adelante, insistió Smith. Estamos demasiado cerca de descubrir lo que está sucediendo aquí. No podemos quedarnos atrás, y no podemos ignorar las señales. La isla está tratando de comunicarse con nosotros, y, Ardón, parece ser la respuesta que estamos buscando. Harbert, aún confundido, se acercó a uno de los bloques de piedra, tocando la superficie rugosa. ¿Y si, Ardón, no es algo que queramos descubrir? Tal vez deberíamos dar la vuelta antes de que nos atrape en algo más grande de lo que podemos manejar. Spilett, en un tono más reflexivo, agregó, lo que sea que esté aquí, en la isla, ya nos ha atrapado. No hay forma de dar marcha atrás. Pero lo que está claro es que esto es más grande que cualquier cosa que hayamos visto. El murmullo de las voces parecía aumentar a medida que avanzaban, ahora indistinguible del sonido del viento que soplaba con fuerza.
Las rocas formaban una especie de pasaje que se estrechaba gradualmente, como un corredor natural que los guiaba hacia algo más profundo en la isla. Mientras caminaban, el aire se volvía más denso, y la temperatura bajaba aún más, como si el ambiente estuviera siendo afectado por la misma energía oscura que los rodeaba. Después de un rato, llegaron a un área donde las rocas formaban una especie de altar, mucho más grande y elaborado que el primero que habían encontrado. Era evidente que este lugar había sido preparado con sumo cuidado, y los símbolos que lo decoraban eran mucho más complejos y detallados que cualquier otro que hubieran visto hasta el momento. «Esto es inquietante», dijo Spilett, al ver las runas grabadas en las piedras del altar. «Estas no son marcas al azar. Alguien sabía exactamente lo que estaba haciendo». Smith se acercó lentamente al altar, estudiando los símbolos con atención. «Lo que sea que se haya hecho aquí, no fue una casualidad. Esto es parte de un ritual, uno que probablemente tiene que ver con Ardón. En ese momento, un ruido sordo, como un retumbar lejano, sacudió la tierra bajo sus pies. El sonido hizo que el grupo se detuviera en seco, los corazones acelerados. Pencroff miró a su alrededor, nervioso. «¿Qué fue eso?» «Algo no está bien», respondió Smith, alzando la vista hacia el cielo nublado. «Creo que estamos siendo observados». El susurro del viento parecía volverse más claro, y la palabra Ardón se repetía una y otra vez, como si el mismo aire estuviera pronunciándola. Un escalofrío recorrió la espalda de cada uno, pero ninguno de ellos se atrevió a retroceder. Sabían que, al dar ese paso hacia el altar, ya no había vuelta atrás. Harbert, con una mirada de determinación, dio un paso adelante. «Tenemos que hacerlo, no podemos quedarnos aquí sin saber qué está pasando». Sin otra opción, el grupo se acercó al altar. A medida que lo rodeaban, notaron que una serie de piedras en el suelo formaban una especie de círculo. Cada piedra estaba marcada con símbolos, algunos tan gastados por el tiempo que resultaba difícil reconocerlos, mientras que otros parecían aún recientes, como si alguien hubiera vuelto a trazar los mismos patrones. A medida que se alineaban dentro del círculo, las voces parecían intensificarse, resonando en sus oídos de una manera casi ensordecedora. «Este es el lugar», dijo Smith, su voz grave. «Este es el centro de todo. Sí, Ardón está aquí. Entonces estamos justo en el corazón del misterio». De repente, un rayo de luz iluminó el centro del altar, como si el mismo cielo hubiera decidido abrirse para revelar lo oculto. El brillo era intenso, cegador, y el grupo se cubrió los ojos, incapaces de comprender lo que estaba sucediendo. Pero lo que ocurrió después fue aún más desconcertante. Una figura apareció en medio de la luz, una sombra etérea, con una forma humana, pero distorsionada, como si fuera una manifestación de la propia isla. La figura parecía observarlos, con unos ojos brillantes y vacíos que reflejaban una sabiduría insondable. La palabra Ardón volvió a sonar en sus mentes, esta vez con un tono más urgente. «¿Quién eres?», preguntó Spilett, su voz temblorosa. La figura no respondió con palabras, pero su presencia era clara. Había algo sobre ella que parecía penetrar sus almas, como si estuviera comunicándose con ellos a través de una conexión más profunda, una que no requería palabras. La luz comenzó a desvanecerse, y la figura desapareció lentamente, dejando detrás de sí una sensación de vacío y desesperación. El grupo quedó en silencio, incapaz de procesar lo que acababan de presenciar. Eso era, Ardón», murmuró Harbert, mirando a sus compañeros, buscando respuestas que no podían encontrar. Smith, con una expresión sombría, respondió: «No lo sé. Pero lo que acaba de suceder aquí es solo el principio. La isla tiene un propósito, y nosotros estamos involucrados en algo mucho más grande de lo que imaginamos». Las voces del viento se desvanecieron gradualmente, y el silencio lo reemplazó todo. Pero la sensación de estar siendo observados permaneció, como una sombra persistente. Sin embargo, en lo más profundo de sus corazones, sabían que aún no habían desvelado todos los secretos de la isla. La figura que habían visto no era el final del misterio, sino solo un paso más en un viaje que los llevaría mucho más lejos de lo que habían imaginado. Y el nombre Ardón continuaba resonando en sus mentes, como una pista que los guiaba hacia un destino incierto. Capítulo 13. El despertar de la oscuridad. El silencio que siguió a la desaparición de la figura etérea dejó al grupo en un estado de parálisis momentánea.
Ninguno de ellos se atrevió a hablar, como si las palabras pudieran romper el hechizo que aún parecía envolverlos. El resplandor de la luz que había iluminado el altar se desvaneció lentamente, y con ello, las sombras volvieron a alargarse, cubriendo nuevamente el suelo con su manto opresivo. El aire, que minutos antes se había sentido denso y cargado, ahora se volvía pesado, casi palpable, como si la atmósfera misma hubiera sido alterada por la presencia de lo que habían presenciado. No había viento, ni susurros, solo un silencio profundo, pero inquietante. Spilett fue el primero en romper el silencio. ¿Qué fue eso? Su voz sonaba temblorosa, y su mirada buscaba respuestas entre sus compañeros. ¿Era Ardón? ¿Era la isla misma? No entiendo nada. Harbert, visiblemente agitado, se abrazó a sí mismo como si buscara algo de consuelo. Era una manifestación. Algo más que una simple ilusión. Esa figura no era humana. No podía serlo. Pencroff, por su parte, estaba tan desconcertado como el resto, pero su carácter práctico no le permitía perder el control por completo. «Esto es una locura», exclamó. «No podemos quedarnos aquí sentados preguntándonos qué acaba de pasar. ¿Quién o qué era eso? ¿Por qué nos apareció en ese altar?» Smith, como siempre el más centrado en la situación, observaba el altar con atención. Sus ojos se fijaban en los detalles de las piedras, en las marcas que ahora parecían aún más extrañas y perturbadoras. «No lo sé, pero lo que está claro es que no estamos solos en esta isla. No estamos aquí por casualidad. Esta isla está llena de secretos, y cada paso que damos nos acerca más a desvelarlos». «¿Qué significa todo esto?», preguntó Harbert, incapaz de dejar de pensar en lo que acababan de ver. «¿Por qué nos eligió a nosotros?» Smith tardó un momento en responder, pensativo. Finalmente, sus palabras fueron claras y decididas. «No lo sé, pero lo que sí sé es que la isla nos está guiando hacia algo. Lo que vimos no fue un accidente, y lo que escuchamos, el susurro del viento, tampoco lo fue. Estamos siendo llamados, y Ardón es la clave. Quizás sea un lugar, una figura o un concepto, pero sin duda tiene un propósito. Y nosotros estamos involucrados en ello». El grupo miró al suelo con las palabras de Smith resonando en sus mentes, pero la sensación de desorientación y miedo seguía siendo palpable. Aunque todos sentían que avanzar era necesario, nadie estaba seguro de lo que les esperaba. «Sigamos adelante», dijo Smith con firmeza, mirando a cada uno de los presentes. «Ya hemos llegado hasta aquí, y no podemos dar marcha atrás. La isla no nos va a dejar tranquilos hasta que descubramos la verdad». A regañadientes, todos asintieron. El miedo seguía presente, pero la curiosidad era aún más fuerte. ¿Qué secretos ocultaba la isla? ¿Qué era lo que realmente los llamaba? Y lo más importante, ¿quién o qué estaba detrás de la figura que habían visto? El grupo se adentró más en la isla, siguiendo el curso del río que los había llevado hasta el altar. El ambiente seguía siendo sombrío, y la vegetación parecía más densa y oscura que nunca. La sensación de estar observados persistía, como si la propia isla estuviera al tanto de cada uno de sus movimientos. Al avanzar, el terreno comenzó a cambiar. Las formaciones rocosas se alzaban aún más, y el río, que hasta ahora había sido un compañero tranquilo, parecía adquirir una corriente más fuerte y rápida. Había algo en el aire que era diferente, como si estuvieran cruzando una frontera invisible, una línea que los separaba de algo aún más profundo y antiguo. De repente, el sonido del agua se desvaneció por un momento, y el silencio fue reemplazado por un rugido lejano. Como si una fuerza enorme estuviera despertando desde lo más profundo de la isla. El ruido creció rápidamente, y el suelo bajo sus pies comenzó a temblar. Las rocas que los rodeaban parecían vibrar con la misma energía que provenía del interior de la tierra. «¿Qué demonios es eso?», preguntó Pencroff, su rostro marcado por la alarma. «Algo se está despertando», respondió Smith, con una mezcla de asombro y temor. «Y no creo que sea algo bueno». De repente, una explosión de luz blanca iluminó el horizonte, procedente de lo más profundo de la isla. Fue un destello cegador, que hizo que el grupo se detuviera en seco. Todos miraron hacia el lugar de donde provenía la luz, y lo que vieron los dejó sin palabras. En la distancia, una enorme estructura de piedra se erguía, tallada con los mismos símbolos que habían encontrado en el altar.
Era una torre, un templo, o algo aún más antiguo, que se alzaba sobre la selva como un monolito olvidado por el tiempo. A su alrededor, el aire parecía distorsionarse, y las nubes que cubrían el cielo se arremolinaban con una fuerza sobrenatural. Eso no es natural, susurró Spilett, casi sin aliento. Smith observó la estructura, sabiendo que habían llegado al final de su camino. No había vuelta atrás. Esa torre, esa construcción, era la clave. El lugar donde todas las respuestas se encontrarían. Y, sin embargo, algo dentro de él le decía que el final de este viaje no sería uno sencillo. Vamos, dijo Smith, su voz decidida, esto no es el final. Es el comienzo de lo que realmente estamos buscando. Lo que sea que esté pasando aquí, debemos enfrentarlo. Y esta torre es nuestro destino. El grupo, sin decir una palabra más, comenzó a avanzar hacia la torre. El terreno se volvía más difícil, las rocas más afiladas, y la selva más densa, pero ningún obstáculo podía detenerlos ahora. Sabían que estaban a punto de enfrentarse a lo más oscuro y antiguo de la isla. Lo que encontrarían allí, no lo sabían aún. Pero algo les decía que lo que descubrían no solo cambiaría sus vidas, sino que alteraría la naturaleza misma de la isla y de lo que se escondía en su corazón. Y mientras se acercaban a la torre, el eco del viento susurraba una y otra vez, con una intensidad creciente. Ardón, Ardón, Ardón. Capítulo 14. La Torre de Ardón. El grupo avanzaba en silencio. El único sonido que acompañaba sus pasos era el crujir de las ramas y hojas secas bajo sus botas. La selva, antes densa y frondosa, ahora se había despejado, como si la propia isla les hubiera abierto un camino hacia lo desconocido. La estructura que se alzaba frente a ellos era imponente, mucho más grande de lo que habían imaginado. La Torre de Ardón, aunque en ruinas, todavía conservaba una grandeza ancestral que imponía respeto. Conforme se acercaban, la atmósfera se volvía cada vez más extraña. El aire parecía cargado de una electricidad palpable, como si todo a su alrededor estuviera vibrando con una energía que desbordaba lo natural. Las nubes, que antes eran grisáceas, ahora se arremolinaban de manera inquietante sobre la torre, formando un remolino oscuro que parecía girar sin cesar, alimentado por una fuerza invisible. Esto no parece de este mundo, murmuró Harbert, con la mirada fija en la imponente edificación. Aunque sus palabras estaban llenas de incertidumbre, sus ojos no podían apartarse de la torre. Había algo hipnótico en su presencia, como si algo en su interior los estuviera llamando. Smith se adelantó, sin mostrar miedo, pero con la misma tensión palpable en su rostro. No sé qué esperábamos encontrar, pero esto es lo que hemos estado buscando. Y debemos enfrentarlo, cueste lo que cueste. La torre parecía antigua, mucho más de lo que cualquier civilización moderna pudiera haber construido. Sus muros, formados por grandes bloques de piedra negra, estaban cubiertos por una capa de musgo y vegetación, pero aún se podía ver la perfección en su estructura. Las marcas y símbolos que ya habían encontrado en otras partes de la isla, con sus formas complejas y desconcertantes, también decoraban la base de la torre. Parecían estar escritos en una lengua que ningún miembro del grupo podía reconocer. ¿Ves esos símbolos?, dijo Spilett, señalando hacia las piedras grabadas. Son los mismos que vimos en el altar y en las rocas, pero aquí son mucho más intrincados, como si tuviéramos que descifrar algo para continuar. Smith asintió. Probablemente son una advertencia. O tal vez una clave para comprender lo que realmente está sucediendo aquí. El grupo llegó finalmente a la base de la torre. Un gran portal, flanqueado por dos columnas de piedra erosionadas por el tiempo, se alzaba ante ellos. Aunque la puerta estaba cerrada, algo dentro de ellos les decía que no era un obstáculo, sino una invitación. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de cada uno de ellos cuando se dieron cuenta de que el silencio que rodeaba la torre no era un vacío natural, sino una calma tensa, que parecía esperar que alguien diera el primer paso. Pencroff, que hasta ese momento había sido el más escéptico del grupo, fue el primero en romper el silencio. No me gusta esto. Me da la sensación de que estamos caminando hacia algo mucho más grande y peligroso que cualquier cosa que hayamos enfrentado. Lo sé, pero no hay marcha atrás, respondió Smith, su voz tranquila pero firme. Tenemos que entrar. Con un gesto decidido, Smith avanzó hacia la puerta. Al acercarse, una extraña vibración comenzó a emanar de las piedras,
y los símbolos tallados en las columnas parecían brillar débilmente. De repente, el portal se abrió lentamente, sin que nadie tocara el pomo, como si la torre misma hubiera reconocido su presencia. «Esto es incomprensible», murmuró Harbert, observando cómo la puerta se deslizaba hacia un costado con un sonido metálico y pesado, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Entraron con cautela. El interior de la torre era vasto y oscuro, la luz apenas lograba penetrar en la penumbra, pero lo que más los sorprendió no fue la oscuridad, sino la sensación de que estaban siendo observados. Las paredes estaban cubiertas de más símbolos, algunos grabados y otros pintados con pigmentos que no se desvanecían a pesar del paso de los siglos. En el centro de la gran sala, una enorme escultura de piedra, que representaba una figura humana con un rostro solemne, se erguía sobre un pedestal. La figura parecía observarlos, sus ojos vacíos pero llenos de un poder inquietante que los hacía sentirse minúsculos. «Esto es Ardón, dijo Spilett, sin apartar la vista de la escultura. «Esta figura, este lugar, todo lo que hemos visto hasta ahora, parece girar en torno a esta entidad». Smith se acercó a la escultura, la cual parecía cobrar vida en la penumbra. Era una obra de arte refinada, pero al mismo tiempo aterradora. La figura tenía un rostro casi humano, pero sus rasgos estaban distorsionados, con una mezcla de dureza y suavidad que reflejaba tanto sabiduría como terror. Las manos, extendidas hacia adelante, parecían estar invitando a alguien a acercarse, como si ofrecieran algo. «¿Qué es lo que se supone que estamos buscando aquí?», preguntó Harbert, sintiendo un sudor frío en su frente. «¿Qué es, Ardón? ¿Es esto un dios, un demonio, o simplemente una parte de esta isla?» Smith tocó la base de la escultura, buscando algún indicio de lo que estaba sucediendo. De repente, un leve susurro recorrió la sala, como si la figura misma estuviera murmurando algo. Las palabras eran incomprensibles, pero resonaban en sus mentes, un eco distante que crecía con cada segundo. «Escuchen», exclamó Smith, su mirada fija en la escultura. «Creo que está tratando de comunicarse con nosotros». El susurro creció en volumen hasta convertirse en un rugido ensordecedor, y la sala comenzó a temblar. Las paredes de la torre resonaron con un estrépito, como si la estructura misma estuviera viva. De repente, las luces comenzaron a parpadear, y las sombras en las paredes tomaron formas más definidas, como si las figuras en las pinturas y tallas estuvieran cobrando vida. «Está pasando algo», gritó Pencroff, mientras intentaba mantener el equilibrio en medio del temblor. «Tenemos que salir de aquí». Pero Smith, impulsado por la misma determinación que lo había guiado hasta allí, se mantuvo firme. «No, no podemos salir. Lo que sea que esté ocurriendo, es ahora o nunca. Debemos descubrir qué significa todo esto». Con un último esfuerzo, Smith tocó uno de los símbolos más grandes en la base de la escultura. En ese instante, la torre comenzó a iluminarse con una luz cegadora, y las voces, ahora claras y penetrantes, retumbaron en la sala. Las palabras parecían estar pronunciando una profecía, una advertencia y, al mismo tiempo, una invitación a un destino inevitable. La figura de piedra, como si cobrara vida, comenzó a moverse. Su rostro se deformó, revelando una sonrisa sombría. La sala resonaba con el sonido de miles de voces que se entrelazaban, y el nombre Ardón retumbaba en las paredes, como un eco interminable. «Es el fin de algo, y el comienzo de todo», susurró Smith, con una mirada decidida, mientras la torre comenzaba a mostrar su verdadero rostro. «Estamos a punto de descubrir lo que realmente significa ser parte de este lugar». La torre había comenzado a revelar sus secretos, y el grupo, ahora atrapado en su interior, se preparaba para enfrentar lo que les aguardaba en lo más profundo de la oscuridad. El destino de la isla y el suyo propio estaban entrelazados de una manera que jamás habrían imaginado. Capítulo 15. La verdad revelada. La torre resonaba con una vibración intensa, y el aire se sentía cada vez más denso. La luz cegadora que había invadido la sala empezó a suavizarse, dejando un resplandor difuso que iluminaba la figura de piedra, ahora completamente transformada. La sala, que había sido un oscuro santuario, se había convertido en un templo de energía palpable. El suelo temblaba levemente, como si la isla misma respirara, y las voces, cada vez más claras, seguían resonando en las paredes, creando un eco que parecía hablar directamente a sus mentes. «Escuchen», exclamó Smith, levantando la voz por encima del bullicio de las voces susurrantes.
Es hora de que entendamos lo que esto significa. El rostro de la escultura de Ardón seguía transformándose. Su expresión, antes solemne y misteriosa, se había vuelto más humana, pero al mismo tiempo, más perturbadora. Los ojos que antes parecían vacíos ahora reflejaban una inteligencia profunda, oscura, que los observaba con una mezcla de sabiduría y advertencia. «Es la misma entidad que ha estado guiándonos desde el principio», dijo Smith, sus ojos fijos en los cambios que se producían ante él. «Es Ardón, pero no solo como una figura de piedra. Es algo mucho más antiguo, más profundo. Es la esencia de la isla misma». Las voces en la sala parecían reaccionar a sus palabras, como si la torre estuviera escuchando y respondiendo. Un susurro se alzó entre las sombras. «El conocimiento no es un regalo, sino una carga». «¿Qué significa eso?», preguntó Harbert, mientras sus ojos buscaban respuestas entre las sombras danzantes en las paredes. La tensión estaba al límite, y la atmósfera, cargada de misterio, los mantenía en vilo. «El conocimiento que buscamos aquí, el poder de la isla, no es algo que se pueda manejar sin consecuencias», respondió Smith, sin apartar la mirada de la figura que ahora parecía más viva que nunca. «Ardón no es solo un ser o una manifestación. Es la isla misma, su conciencia, su guardián, y su propósito. Hemos estado caminando hacia esta revelación todo el tiempo, y ahora debemos enfrentarlo». La sala se llenó de un silencio absoluto, como si la isla misma hubiera contenido la respiración. Entonces, un retumbar ensordecedor hizo temblar las paredes, y las sombras parecieron cobrar vida propia, formándose en figuras humanoides que se alineaban alrededor de la sala. No eran espíritus ni fantasmas, sino presencias de algo más antiguo, algo que había estado esperando ser despertado. «¡Nos observan!», gritó Pencroff, dando un paso atrás. Pero no era un grito de miedo, sino de asombro. Las figuras en las sombras no parecían hostiles, sino expectantes, como si estuvieran esperando algo de ellos. Smith avanzó un paso más hacia el altar, donde Ardón había comenzado a emitir una especie de resplandor oscuro que iluminaba los símbolos en las paredes. «Ellos son los guardianes. La isla los ha creado, y nosotros hemos sido llamados aquí no solo para desvelar sus secretos, sino para tomar una decisión que afectará el futuro de todo lo que conocemos». «¿Qué decisión?», preguntó Spilett, mientras sus ojos recorrían las figuras que ahora se alineaban frente a ellos, sus rostros invisibles pero sus presencias inconfundibles. «¿Qué se supone que debemos hacer?». La figura de Ardón, ahora casi completamente animada, emitió una vibración que parecía resonar en sus huesos. «El camino que elijan, los llevará a un destino irreversible», dijo una voz profunda, que parecía surgir de la propia torre. Era la voz de Ardón, pero también era la voz de la isla misma. Smith cerró los ojos un momento, procesando las palabras que acababa de escuchar. «La isla nos ha probado, nos ha guiado. Pero ahora debemos decidir si tomamos el conocimiento que nos ofrece y lo usamos, o si lo dejamos atrás para proteger el equilibrio de lo que conocemos». Las figuras de las sombras, que se mantenían en silencio, parecían observarlos, como si esperaran que tomaran una decisión. Cada uno de los presentes sentía el peso de esa decisión, y mientras el tiempo parecía alargarse, se dio cuenta de que lo que había comenzado como una aventura, ahora había evolucionado hacia algo mucho más profundo, mucho más peligroso. «¿De verdad crees que podemos dejarlo atrás?», preguntó Harbert, con una mezcla de desesperación y emoción. «Hemos llegado hasta aquí, y ahora nos pides que lo dejemos todo». «Es más complejo que eso», dijo Smith, con una calma que solo él parecía tener. «Lo que hemos encontrado aquí, el poder de la isla, puede cambiar el curso de la humanidad, pero también podría destruir todo lo que conocemos. Lo que nos ofrece Ardón no es solo conocimiento, es poder absoluto. Y el poder absoluto nunca viene sin un precio». Las voces resonaron de nuevo, esta vez como un eco en su mente. «El destino de los hombres está sellado por sus decisiones». Smith miró a su alrededor, viendo el rostro de sus compañeros, todos ellos luchando con las mismas preguntas, las mismas dudas. Pero algo dentro de él sabía que no podían tomar la decisión a la ligera. Habían sido elegidos, pero no era seguro que estuvieran preparados para las consecuencias de lo que Ardón les ofrecía. «¿Qué haremos?», preguntó Spilett, casi en susurro. «¿Nos quedamos con lo que hemos aprendido o renunciamos a él?». Smith dio un paso atrás y miró una última vez a la figura de Ardón, su rostro ahora completamente humano,
pero con una sonrisa sombría que parecía conocer algo que ellos aún no comprendían. La decisión está en nuestras manos, dijo finalmente, con voz grave. Pero no podemos tomarla sin pensar en las consecuencias. Debemos elegir con sabiduría. Un rayo de luz surgió de la figura de Ardón, iluminando el techo de la torre con una explosión de energía. Las sombras se desvanecieron, y la sala volvió a quedar en silencio. La puerta de la torre comenzó a cerrarse lentamente, y con ello, también lo hacía la oportunidad de tomar una decisión. La isla los había probado, pero ahora era su momento de decidir. Adiós, Ardón, murmuró Smith, mientras observaba cómo la sala se sumía nuevamente en la oscuridad. Adiós, isla. El grupo salió de la torre, sus corazones pesados con el conocimiento de lo que habían descubierto. No sabían si habían tomado la decisión correcta, pero algo les decía que su viaje aún no había terminado. La isla seguía viva, esperando, y su futuro, al igual que el de ellos, aún estaba por escribirse. Mientras caminaban de regreso hacia el corazón de la isla, el eco de la voz de Ardón resonó una última vez en sus mentes. El verdadero viaje comienza ahora. Y así, sin saber lo que les esperaba, comenzaron a caminar hacia un destino incierto, llevando consigo los secretos que la isla había guardado durante siglos. Y así concluye esta emocionante aventura en la isla misteriosa. Si te ha gustado esta narración, no olvides apoyar al canal dándole un like, suscribiéndote y activando la campana de notificaciones para no perderte más historias fascinantes. Gracias por acompañarnos en este viaje y nos vemos en el próximo capítulo.